Saludos, esta es una nueva edición de su programa Gracias Señor. Estamos comprometidos, el Ministerio Internacional Gracias Señor está comprometido para llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que nos están siguiendo por las redes sociales, desde aquí de Lima, Perú. Saludamos a nuestros hermanos allá en Brasil, Francia, en otros países que están siendo alcanzados por la palabra de Dios. En esta ocasión, su siervo, Félix Medina Macarlupú, va a tocar un tema. Este tema es acerca de los principios del pasado, presente y futuro. Te digo lo siguiente: no dañes tu presente por culpa de tu pasado. Alguien lo hizo en el pasado. Ojo, no dañes tu presente por culpa de tu pasado. Alguien lo hizo. Y lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 13, versículos 20 y 22. Este varón, llamado Absalón, con un buen futuro, pero sin embargo, él, llamado a vivir en paz, en tranquilidad, tenía todo lo que podía tener un joven que era el mayor de la casa, de su casa, en su familia. Pero él, por su pasado, porque 2 años atrás, alguien violó a su hermana. Y por ese odio que él guardó, por eso pasaron 2 años y él estuvo en esos 2 años guardando ese rencor, no perdonando. Eso fue llenándole a él, ¿no?, de ira su corazón. En su presente, él un día, con alevosía y premeditación, él se vengó. Y a causa de eso, él perdió en su presente su paz, pues huyó de la justicia y estaba huyendo continuamente y estaba haciéndose daño él, porque cuando la persona no perdona, quien más sufre es la persona que no perdona. Y oiga, y esa persona va a sufrir constantemente y no va a poder tener paz. Daña su presente por culpa de su pasado. Ojo, si tú no perdonas, ya sabes las consecuencias funestas que van a venir a tu vida. Otro principio: no dañes tu futuro por culpa de tu pasado. Y con el mismo ejemplo que hemos visto antes, el caso de Absalón, ¿no? Absalón tenía un buen futuro, pues que él era el hijo mayor del rey David y por tanto llamado a tener la posición de rey. Él podía llegar a ser rey de Israel. Pero fíjese cómo el diablo le metió en su cabeza de que se vengara. Y lo hizo. Obedeció esa guianza de su querer hacer, de vengarse, y lo mató a su hermano. Y él perdió, fíjese, perdió un buen futuro, perdió la bendición de la primogenitura. Y no solamente eso, perdió su paz en ese tiempo presente. Perdió prácticamente el llegar a ser un rey en el futuro. Y no solo eso, sino que perdió también la vida. Porque así como él asesinó a su hermano, también lo llegaron a matar. Porque eso es una ley. Jesús también habló sobre eso. Jesús dijo: el que a espada mata, a espada también lo matará. Oiga, otro mal ejemplo que encontramos en las Escrituras al respecto
de alguien que dañó el futuro de sus hijos fue el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías, llegó el profeta a su lugar donde él estaba, trayéndole un mensaje de parte de Dios. Y le dijo: a tu casa, porque dentro de 15 días vas a morir. Y él dice en la Biblia que él lloró con grande lamento y con grande lloro. Y dice la Biblia que el profeta, cuando se fue del lugar donde había dejado el mensaje, Dios le dijo al profeta que regresara y que le dijera al rey Ezequías que le daba 15 años más de vida. Pero le fue enfático en decirle que él ordenara su casa. Y es lo que justamente este rey Ezequías no hizo. Porque él, debido a que tenía 15 años más de vida, se dedicó a lo que él le plació hacer en su presente. Y él se gozó en todo lo que pudo, pero no invirtió el tiempo en sus hijos, sobre todo en su hijo que sería el próximo rey. No invirtió, no se dedicó a enseñarle valores, a enseñarle el consejo de Dios para que él llegara a ser una buena persona, para que él llegara a ser un buen rey de Israel. No lo hizo. Producto de eso es que justamente el futuro de sus hijos, el futuro de este muchacho se perdió. Y la Biblia dice que este muchacho llegó así a ser el rey de Israel y fue el rey más corrupto que hubo en el tiempo de los reyes. Un rey que trajo desgracia, un rey tan malo, tan criminal, que trajo maldición al pueblo de Israel. No dañes tu futuro por culpa de tu pasado. No dañes tu futuro, ni el futuro de tus hijos. Ojo. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras es el caso de un rey, ¿sabes? El rey David. Un rey que dice la Biblia que un día, mientras todos iban a la guerra, él se quedó en el palacio. Y él se quedó ahí y su mente se dirigió hacia las ocasiones en las cuales una muchacha se bañaba. Y dice que la Biblia dice que él vio a esa muchacha, la codició y la mandó a traer. Adulteró con ella porque ella tenía a su esposo. Y por él vivir el presente, por él tener un placer momentáneo en el momento, en su presente, trajo una grande maldición para su futuro. Porque a partir de ahí, su futuro vendría a ser un futuro de violencia, un futuro de guerras, un futuro de constante maldición. Por eso es que justamente hemos visto el caso de Absalón, y Absalón fue su hijo mayor. Desgracia tras desgracia. Por eso, no dañes tu futuro. Tú que me estás escuchando, ¿cuál será? ¿Qué será lo que estás pasando? No dañes tu futuro por causa de tu pasado. Otro mal ejemplo, eso lo vivimos aquí en nuestro país. Un varón, un promisorio candidato a ser presidente de la República, pero por un placer momentáneo, él no pensó en el futuro y desperdició esa ocasión de llegar a ser un buen presidente aquí en el Perú. Pero fíjate que no todo es mala noticia. En las Escrituras vemos que sí, hubieron personas que cayeron, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, el caso de José en Génesis capítulo 39, versículo 9. Él dice en la Biblia que él tuvo también ocasión
de caer, fue tentado por la esposa de Potifar. Pero él, dice la Biblia, que resistió. Él buscó a Dios. Y él incluso le dijo a ella, porque ella le constantemente le asediaba. Y él le dijo, yo no voy a cometer ese mal porque yo estaría pecando contra Dios. Dice la Biblia que a causa de eso, él entonces tuvo la bendición y el premio, si se puede decir así, de llegar a ser el primer ministro de ese gran país, de Egipto, donde él había llegado como esclavo. Y cómo Dios le dio esa bendición de cumplir el sueño que era para él. Pero él tuvo que resistir al diablo, ¿no es cierto?, para que él pueda llegar a obtener esa gran bendición y bendecir su familia, bendecir su futuro y tener ese buen futuro que llegó a tener. Otra, no destruyas tu presente a causa de tu futuro. Alguien dirá, pero ¿cómo es eso? Sí. Y veamos a alguien que lo hizo. En el caso de el libro Esther, en el capítulo 3, en el versículo 1, vemos ahí a un personaje llamado Amán. Este hombre era un futuro rey. Ya estaba visto que él iba a ser rey. Y como él se vio ya como rey, él comenzó en su presente a tratar mal a todas las personas que estaban a su alrededor. Él se llenó de orgullo, se llenó de todas esas cosas que dañan el presente de la persona, de tal manera que no solamente trató mal a sus compatriotas, sino que se metió con la persona equivocada. Y la Biblia dice en ese capítulo que había un siervo de Dios, Mardoqueo, que estaba a las puertas del palacio. Y él estaba ahí para servir a Dios. Pero sin embargo, este Mardoqueo se llenó de indignación porque este hombre, Mardoqueo, este siervo de Dios, no se inclinaba, no lo adoraba, porque él insistía en que lo adorasen, porque él iba a llegar a ser en el futuro el rey. Y él no obedeció esas dictámenes, esas normas. Y él dijo, no, al único que yo me voy a postrar y al único que yo voy a adorar es a Dios. Y como consecuencia de eso, es que él insistió en querer matarlo. Y fue lo que planeó matarlo. Justamente él buscó la manera cómo podría acabar con la vida de este siervo de Dios. Y encontramos en ese libro de Esther la manera como él buscó, planificó. Pero mire cómo le salieron las cosas mal. ¿Por qué? Porque él se metió con la persona equivocada. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 32, Dios hablando ahí, Dios dice, a mis ungidos no toquéis, dice el Señor. Y en otra parte de las Escrituras dice así, el que toca a uno de mis ungidos, toca la niña de mis ojos. Dice la Biblia que este hombre le salió tiro por la culata, como se dice así. Y en vez de morir Mardoqueo, fue él el que murió ahorcado en esa horca que él mismo preparó para Mardoqueo. Queridos, estos principios es interesante que podamos reflexionar. Es interesante que podamos visualizar la importancia que estos principios tienen para nuestra vida.
para que podamos tener una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de ánimo constante y que puedan cumplirse el plan que Dios tiene, porque la Biblia dice que Dios tiene planes de bien, no de mal. Pero encuentras el mal cuando tú no aceptas los principios, tú no pones en práctica los principios que Dios tiene en su palabra. Y oiga, otro de los principios es que tu buen pasado te fortalezca en tu presente difícil. Que tu buen pasado te fortalezca en tu presente difícil. Cuando en tu presente te encuentres con Goliat, es el caso de David. Llegó el gigante Goliat a enfrentar al ejército de Israel y desafió al ejército de Israel diciéndoles que él iba a vencer y que ellos iban a ser sus siervos e iban a ser sus esclavos. Pero es que justo en el momento preciso que él estaba continuamente hablando, maldiciendo, y ya llevaba días y días hablando y trayéndoles eso, y dice la Biblia que todo el pueblo de Israel tenían gran miedo, gran temor. Oiga, y cuando la persona tiene ese miedo, sus defensas bajan, su autoestima baja, ¿no es cierto? Y pierde realmente la fe, entra el desánimo, deja de mirar a quien tiene que mirar y va a mirar a las personas, va a mirar a las circunstancias, va a mirar a otra cosa y no va a mirar al que debe mirar. La Biblia dice, pongan los ojos en Jesús, no en las circunstancias. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir no por vista, sino por fe. Llega justamente David en el momento preciso. Y entonces, cuando él dice, yo lo voy a vencer a ese gigante, todo el pueblo escucha y lo llevan donde el rey Saúl. Y él le dice, David le dice al rey, yo lo voy a vencer. Yo lo voy a vencer. Así como yo he vencido en el pasado. Porque de niño, él era pastorcito de ovejas. Y siendo pastor de ovejas, llegaban los leones, llegaban los osos para comerse sus ovejitas. Y él recuerda en ese momento delante del rey Saúl, quien le estaba diciendo, no, tú no vas a poder, porque él es un gigante, además es guerrero de muchos años, y tú no. Pero David le dice al rey, rey, yo lo voy a vencer porque así como yo he vencido cuando venían los leones a comerse y se llevaban las ovejitas y yo corría tras ellos y les quitaba las ovejitas y los mataba a esos animales. Entonces, dice este principio, traer a memoria el pasado te va a fortalecer. Ese pasado bueno, esas victorias que has tenido, traer al presente te va a fortalecer. Que tu buen pasado entonces te fortalezca en tu presente difícil. Oiga, estamos viviendo un presente en esos tiempos difícil. La plaga. Pero tienes que recordar que tú eres un ungido de Dios. Que tú eres una persona que Dios está contigo. La Biblia dice que aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tienes una protección. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo, esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Entonces, recuerda la promesa de Dios. Recuerda las ocasiones en las cuales tú has tenido victorias
y vas a tener. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a fracasar. Dios nos ha llamado a un buen futuro. Y Dios está dedicado en eso. Porque justamente por su palabra, Él dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. No somos perdedores. Somos vencedores y vamos de menos a más. Esa es la realidad. Eso es lo que eres. Eso es lo que somos. Somos vencedores en toda situación. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo, le dice, recuerda Timoteo, de las profecías que se han hablado de ti, para que en este tiempo presente tú puedas desarrollarte, puedas crecer, puedas hacer todo lo que Dios tiene que hacer contigo. Recuerda, es lo que hago siempre también en mi vida. Yo recuerdo el caso de mi madre, por ejemplo. Mi madre, ella jovencita, recién casada, ella murió. Ella murió en la morgue, estando en la morgue, allí en la morgue, es que Dios intervino en su vida. Y ya estando ella, ya en la presencia de Dios, Dios le habla a ella. Porque ella estaba triste, pensando en la situación de ella y dónde iría. Pero Dios le habló. Había un libro abierto que el Señor tenía ahí y buscaban el nombre de las personas. El Señor buscó su nombre, no le encontró y le dice, hija, tu nombre no está escrito en mi libro. Ella se echó a llorar y a llorar y a llorar. Pero el Señor le dijo, hija, no llores, no llores. Yo te voy a regresar a la tierra. Y yo te voy a dar hijos, porque ella no tenía ningún hijo en la época. Yo te voy a dar hijos. Y esos tus hijos van a ser mis instrumentos allá en la tierra. Y cuando yo me recuerdo de eso, conversando con mi madre, siempre me hablaba sobre ello, esa experiencia pasada. Y yo me recuerdo ahora en este presente difícil. Yo digo, yo soy un siervo de Dios. Yo soy un instrumento de Dios. Entonces yo no me puedo amilanar ante esta adversidad. Yo tengo que salir para el frente. Yo tengo que ir. Por eso es que estamos haciendo este trabajo. Estoy llevando la palabra de Dios desde muy temprana edad y lo sigo haciendo. Y ahora, gracias a Dios por esta ocasión, por las redes. Y estamos llegando con este mensaje de ánimo, de aliento, de decirte que Dios tiene planes, que tú tienes un buen futuro. Y es cierto que hay cosas de nuestro pasado que debemos olvidar, sí, pero las cosas negativas, las positivas debemos grabarlas y las positivas debemos tenerlas presentes en este futuro, en este tiempo presente, para irnos a un buen futuro también. Pero hay cosas, sí, que tenemos que olvidar, cosas que en el pasado nos han traído tristeza, que hemos cometido faltas, que hemos cometido pecado, que en el pasado hemos hecho tantas cosas. Pero fíjate que la mujer que en el pasado abortó un niño, si ella va a estar continuamente en su presente, recordando que hizo ese mal, y llorando y siempre recordando, ella va a sufrir. Y oiga, que el diablo se va a aprovechar de esa situación para en este tiempo presente hacer que ella pierda la visión y no tenga el futuro que Dios tiene para ella. Tenemos el caso de Pedro, por ejemplo. Pedro, el siervo del Señor, estando con el Señor mismo, aprendiendo de Él. Y fíjate que en una ocasión, dice la Biblia que Él lo negó a Jesús. Y de tal manera fue el sufrimiento de Él, la tristeza que lo embargó. Pero sin embargo,
el Señor, cuando resucitó, lo primero que dijo fue háblenle a mis hermanos, a Pedro, levántenlo, anímenlo. Y Pedro, él recibió el mensaje, Pedro recibió esa palabra, la tomó. A partir de ahí, Pedro, y más cuando la unción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés cayó y llenó su vida, a partir de ese tiempo, entonces él pudo tener la fuerza de dejar el pasado, de olvidar el pasado. Si de algo puede ayudar el pasado es a recordarlo para tomar una lección y ver de dónde he caído para no volver a ese mismo error. Pero Pedro olvidó completamente que traicionó a Jesús. Por eso es que se convirtió en un instrumento poderoso en la mano de Dios. Oiga, tú estás llamado a ser un instrumento de Dios, un instrumento poderoso, pero tienes que olvidar tu pasado malo. Enfócate en este presente para llegar al futuro que Dios quiere darte. Otro ejemplo es el caso de Pablo. Pablo, dice la Biblia que él era un perseguidor de la iglesia. Una persona que daba su asentimiento para que matasen y encarcelasen a los cristianos. Una persona que no tenía piedad y compasión de los cristianos. Pero cuando él llega a convertirse, cuando estaba camino justo a Damasco para cumplir con ese trabajo que tenía, el Señor se le presenta. Y entonces el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, aquel que está persiguiendo a los cristianos, no está persiguiendo a los cristianos, lo que está persiguiendo es a Jesús, está atacando el reino de Dios. Y fíjate que Pablo, cuando él cae del caballo en el cual iba, él hace la pregunta. Esa pregunta que hizo fue tremenda. Él cayó y escuchó la voz del Señor que le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ahí su vida fue transformada. Y él recibió la palabra, recibió la revelación. El Señor le abrió los ojos. Y cuando él recibe la palabra, él acepta el encargo de parte del Señor e inmediatamente se pone manos a la obra. Y comienza él a trabajar predicando la palabra de Dios, llevando el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Por eso es que él escribe esas cartas tan gloriosas, en las cuales él enfatiza y él dice de la importancia de vivir en la gracia, de estar en la gracia, de olvidar el pasado. Y él va a decir justamente para finalizar esta enseñanza. Fíjate lo que él va a decir en Filipenses capítulo 3, en el versículo 13 y 14. Dice él, olvidando lo que queda atrás, para enfocarme hacia lo que está adelante. Eso es lo que se tiene que hacer. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, voy hacia lo que Dios tiene para mí en el futuro. Ese es tu llamado, ese es el anhelo de Dios para ti. Dios quiere que tú olvides el pasado y vayas para tu futuro. Olvides tu pasado, camines hacia el futuro. Olvidando el pasado, camina hacia el futuro. Esta es la palabra de Dios para ti en este tiempo. Dios está hablándonos.
de estos principios, porque viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo donde los Elías de Dios van a aparecer. Los Elías de Dios van a tener estas características. Van a ser gente que ha olvidado el pasado. Y entonces esos van a ser los instrumentos que Dios va a usar en este grande avivamiento. Tú que me escuchas ahí, prepárate, levanta tu mirada, anímate. Pablo dijo, animaos unos a otros con estas palabras. Busca al Señor, que el Señor sí, realmente tiene planes, muchos planes de bien, no de mal. Dios te bendiga, Dios te prospere, y esta palabra sea un rema para tu vida. Esta palabra tómala, modérate de ella, y que Dios entonces te dé el futuro, un buen futuro para ti, si tú tienes estos principios, dejando el pasado, viviendo tu presente en paz, en gozo, pero proyectándote para el futuro que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu familia y te guíe con su Santo Espíritu a toda verdad. Gracias, Señor. Por eso es que nosotros, el ministerio nuestro es el Ministerio Internacional Gracias, Señor. Y tenemos que estar conforme dijo el apóstol Pablo, denle gracias a Dios en todo y por todo. Gracias. Tenemos que darle gracias, aún de aquellas cosas negativas las cuales hemos pasado. Gracias, porque a través de todo ese proceso es que vamos a poder, como dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones recién entremos en el reino de los cielos. Es necesario esas tribulaciones, eso que nos está aconteciendo, para prepararnos, para que podamos tener la recompensa de entrar al lugar que el Señor dijo que fue a preparar para nosotros. Jesús dijo, yo me voy y les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Te estás preparando? ¿Estás mirando el futuro que Dios tiene para ti? Si no lo estás haciendo, te animo, te exhorto a que lo hagas. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estoy aquí, dispuesta estoy, vengo a ofrecerte mi adoración. Digno eres tú, oh fiel Señor, digno de todo el honor. Recibe Dios nuestra adoración, recibe todo el honor, mi Jesús. Digno eres tú, oh fiel Señor, digno de todo el honor, mi Jesús. Solo ante ti, Jesús, Solo ante ti damos hoy